Luego de 8 años, México volverá a jugar la Copa América, un certamen al que acudía como invitado desde 1993 hasta su última aparición en la edición centenario en 2016. Por lo general, la selección mexicana suele ser un equipo incómodo en este torneo. Si bien no es favorito al título, en un par de ocasiones se ha colocado para disputar la final. El cuadro tricolor ha tenido muy buenas representaciones en dicha competencia. Bueno, a excepción de esa última ocasión en la que tanto en la cancha como en el orgullo fueron vapuleados por Chile con un escandaloso 7-0 en cuartos de final. Pero hoy no queremos recordar tragos amargos, más bien queremos contarte de aquellas ocasiones en que hicieron vibrar a la afición mexicana con tan buena representación del otro lado del continente. Esta vez en Deportrip te traemos las mejores actuaciones de México en Copa América. Bolivia 1997 fue la tercera participación consecutiva del seleccionado mexicano. En esta ocasión mejoraron su participación en fase de grupos, pues en las dos anteriores se habían quedado en tercer lugar de grupo. En el 93 apenas con 2 puntos, mientras que en el 95 obtuvieron 4 unidades. Pese a que en el 97 también hicieron 4 puntos, esta vez les alcanzó para colocarse como segundo lugar por debajo de Brasil. Colombia y Costa Rica fueron las otras dos selecciones con las que compartieron el sector C. El debut fue el 13 de junio frente a los cafetaleros. El cuadro tricolor comenzó con el pie derecho y esto se debe a que el matador Luis Hernández salió inspirado aquella noche en el estadio Ramón Tauchi Aguilera. Bastaron 7 minutos de juego para que soltara un derechazo desde fuera del área para mover la red y poner el primero en la pizarra. Vendría la respuesta colombiana por vía del tiro libre, pero el arquero Hugo Pineda se estiró para mandarla a tiro de esquina. Hernández estuvo cerca de anotar el segundo con un gran remate de espalda a la portería, pero el arquero colombiano respondió de buena forma. Fue al minuto 11 que el matador remató de cabeza para poner el 2-0 en la pizarra. Al 58, en un tiro de esquina y luego de una mala salida del portero tricolor, Ricat remató de cabeza para poner el descuento, pero finalmente el partido acabó 2-1. El siguiente rival fue Brasil. Está por demás decir que se antojaba una prueba muy complicada para los aztecas, pero para sorpresa de muchos tuvieron un primer tiempo de ensueño, nuevamente con un doblete de Luis Hernández. Al minuto 13, con el sello de la casa, remate de cabeza, se ponía 1-0 y al 31, ante una mala marca defensiva, amplió la ventaja. Pero la verde amarela no se iba a quedar con los brazos cruzados y en el segundo tiempo vino una remontada histórica. Al 47, Aldair puso el primero con remate de cabeza. Luego un tiro de Romario encontraría la pierna de Camilo Romero para marcar un autogol y poner el del empate. Finalmente al 77, Leonardo haría un golazo para decretar la remontada de la Canariña. El último partido de fase de grupos para los mexicanos fue contra Costa Rica. Aunque en el papel se pronosticaba una victoria tricolor, el partido se complicó demasiado. Al 14, Luis Hernández ponía la ventaja tricolor desde los 11 pasos, pero al 60, Medford haría el del empate. Con este resultado, México pudo quedarse con el segundo lugar de grupo. En cuartos de final, su rival fue Ecuador, quien muy pronto, al minuto 6, se pusieron adelante por la vía del penal, pero al 17, Cuauhtémoc Blanco pondría el empate. El marcador se mantendría y llegaría a la tanda de penales. En muerte súbita, el Tiburón Sánchez anotaría para darle la clasificación a México. La semifinal se jugó el 25 de junio frente al anfitrión. Penosamente vendría una derrota muy dolorosa y con remontada incluida. A los 8 minutos, Nicolás Ramírez pondría el 1-0 en favor de los aztecas, pero al 27 Erwin Sánchez pondría el empate con un golazo. Al 39 Ramiro Castillo pondría el segundo en favor de los bolivianos y al 79 Jaime Moreno pondría el 3-1 final, y México jugaría el partido por el tercer lugar frente a Perú. El 28 de junio se disputó este encuentro en el Estadio Jesús Bermúdez, un partido muy disputado en el que el empate sin goles imperó. Cuando parecía que se irían a la largue para definirlo, al 82 Luis Hernández con un remate de cabeza encontraría la red y le daría el triunfo a la selección mexicana. Así consiguieron quedarse con el tercer lugar de esta Copa América Bolivia 1997. Para la edición de Paraguay 1999, el cuadro tricolor nuevamente compartió grupo con Brasil junto a Chile y Venezuela. El debut fue contra los andinos, con un primer tiempo muy disputado, pero no fue hasta el minuto 59 que Cuauhtémoc Blanco condujo el balón y antes de enfilarse al área, metió un servicio preciso para Luis Hernández, quien definió de derecha ante la salida del arquero para poner el único tanto del partido.
El segundo rival de esta edición fue la verde amarela. Nuevamente se antojaba un compromiso cuesta arriba para los mexicanos, quienes en la Copa América del 97 sufrieron una remontada por parte de la Canariña. Esta vez al minuto 20, Ronaldo le pondría un pase extraordinario a Marcio Amoroso, quien puso un disparo pegado al poste para vencer a Jorge Campos. Así llegó el primero de los brasileños. El juego bonito fue ampliamente superior y al 45, Alex de Souza metió un zurdazo para hacer un golazo y ampliar la ventaja. Al 74 vino una jugada de balón parado en favor de México, y tras un error del arquero y la saga defensiva, quedó un balón suelto que Isaac Terrazas empujó para hacer el del descuento, pero no hubo oportunidad de más y el triunfo fue de Brasil. Los mexicanos cerraron la actividad de grupos frente a Venezuela. Al minuto 21, Cuauhtémoc Blanco puso el primero en la pizarra. Minutos más tarde, Daniel Osorno pondría el segundo de cabeza y al 39, nuevamente con remate de cabeza, Cuauhtémoc Blanco firmó su doblete. En el segundo tiempo, los venezolanos se encontrarían el descuento con Gabriel Urdaneta para decretar el marcador final 3-1. Los cuartos de final traerían un partido lleno de emociones entre Perú y el equipo tricolor. El cuadro sudamericano sorprendería rápidamente con un par de goles. Primero al minuto 6, Roberto Palacios hizo una gran jugada individual y definió con precisión. Luego José Antonio Pereda quedó solo frente al arquero Jorge Campos y simplemente se la bombeó para poner 2-0 al minuto 15. La selección mexicana debía reaccionar, y quién más sino Luis Hernández para meternos al partido con un doblete. Primero con un remate de cabeza y luego desde la vía penal. Sin embargo, antes de llegar al medio tiempo, Norberto Solano pondría el 3-2 en la pizarra para darle ventaja nuevamente a los peruanos. Ya en el complemento y a escasos minutos del silbatazo final, Gerardo Torrado pondría el 3-3. La definición de esta eliminatoria se dio por la tanda de penales. De toda la vida se sabe que para el tricolor, los tiros desde los 11 pasos han sido un dolor de cabeza en instancias importantes, pero en aquella ocasión fue diferente, pues cobraron de gran manera, comenzando por el especialista Claudio Suárez. Luego vendrían Isaac Terrazas, Rafael El Chiquis García y Miguel Ángel Cepeda para poner cifras definitivas de 4-2 y sellar el pase a semifinales. La mala noticia es que el siguiente rival fue Brasil, quien ya nos tenía tomada la medida, y esto, lamentablemente para la causa tricolor, no cambió. La canariña se lució con el tiki-taka, dieron una muestra excelsa del juego colectivo y al minuto 24 Marcio Amoroso puso el primero. Luego de que un balón dio en el poste, quedó servido para que el de la casaca número 7 rematara contra la red, y al 42 Rivaldo le pegó desde fuera del área para colocar el 2-0. Cifras definitivas, y los mexicanos una vez más se quedaron en el camino. El partido por el tercer lugar lo disputaron frente a Chile. La escuadra azteca salió con sus mejores hombres en busca de repetir el logro como 2 años atrás lo consiguieron en Bolivia. Al minuto 24, Francisco Palencia abrió el marcador luego de una serie de rebotes en el área, pero al 81 los andinos contestaron. Raúl Alejandro Palacios puso el empate. Todo parecía indicar que se irían a la largue y habría que esperar más para definir al ganador, pero al 87 Luis Hernández puso un centro extraordinario que Miguel Ángel Cepeda remató de cabeza para darle a México el gol del triunfo y así quedarse con el tercer puesto del certamen. Una de las selecciones que mayor expectativa ha causado dentro de las participaciones de la selección mexicana es sin lugar a dudas la plantilla que fue a Venezuela 2007, pues recordemos que Hugo Sánchez era el estratega de un plantel que combinaba experiencia y juventud. Entre los más experimentados estaban Rafa Márquez, Gerardo Torrado, Jared Borghetti, Cuauhtémoc Blanco, y entre los más jóvenes a Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y la revelación europea Nery Castillo. Este último causó polémica, pues en tierras mexicanas para muchos era un completo desconocido, ya que a sus 16 años emigró a Grecia para jugar con el Olympiacos. El tricolor formó parte del grupo B, compartiendo con Brasil, Chile y Ecuador. Para nuestra suerte el debut sería frente a la verde amarela, y se presagiaba lo peor, pues lo normal en esta competencia es que la canariña le pase por encima a los aztecas. Los primeros minutos del partido fueron de mucho estudio entre ambas escuadras, algunas aproximaciones que no lograban sucumbir los arcos. Fue al minuto 23 que Juan Carlos Cacho sirvió un pase hacia el área, Nery Castillo recepcionó, hizo un sombrerito al defensor brasileño y luego definió ante la salida del guardameta. Un auténtico golazo. Con esta anotación la afición mexicana y los ojos del mundo se enteraron de la existencia de este delantero tricolor proveniente del Olympiacos. 5 minutos más tarde Ramón Morales haría otro golazo para poner el 2-0, esta vez con un cobro de tiro libre.
Si había una forma de ganarle a Brasil, era esa, con un par de golazos, y lograron mantener el arco intacto. Ese fue el marcador final. México había hecho la proeza en el debut, y muy probablemente una de las mayores sorpresas en aquella edición del certamen. El segundo partido fue contra Ecuador. Al minuto 21 nuevamente Castillo se haría presente para abrirlo, ante una mala salida por parte del guardameta. El dominio mexicano fue notorio, pero no lograban demostrar esta superioridad ampliando el marcador. Fue hasta el minuto 79 que Cuauhtémoc Blanco puso un centro magistral para que Omar Bravo rematara de cabeza y colocara el 2-0. A 5 minutos del final, Edison Méndez disparó desde fuera del área y tras un desvío de un defensa mexicano cayó el gol del descuento, pero no habría oportunidad para más y los dirigidos por Hugo Sánchez se quedaban con la victoria. Este buen paso habría que confirmarlo en el último partido de fase de grupos. El rival fue Chile y no hubo anotaciones, por lo que el cuadro tricolor se colocó como líder del sector B con 7 unidades. En cuartos de final, la selección mexicana aplastaría a Paraguay 6-0. En aquella ocasión salieron inspirados. Nery Castillo abrió la feria de goles al minuto 5 desde los 11 pasos. La pena máxima fue provocada por el guardameta Bobadilla, quien se fue expulsado. Al 27, Gerardo Torrado puso el segundo. 11 minutos más tarde, Nery firmaría su doblete con una gran definición. Al 79, Fernando Arce sorprendió con un disparo desde fuera del área para el 4-0. Al 87, Cuauhtémoc anotaría de penal y finalmente Omar Bravo cerraría el festín en tiempo cumplido con un remate de cabeza. En semifinales llegaría otro rival que históricamente ha sido complicado para el seleccionado tricolor. Hablamos ni más ni menos que de Argentina. La albiceleste con un cuadro experimentado y un joven Messi que buscaba ser protagonista. Desde el comienzo fue un partido disputado. Los dirigidos por el Pentapichichi lograron sobrevivir a algunos embates y la pizarra se mantenía 0-0. Hasta que a un minuto del final del primer tiempo, en una jugada a balón parado, Riquelme puso un gran pase que Heinze remató para vencer al guardameta Osvaldo Sánchez. Cuando parecía que México era más peligroso a la ofensiva, vino una genialidad de Messi. Un poema de gol con su pierna zurda con la que clareó Osvaldo para poner el 2-0. Simplemente uno de los mejores goles de aquella edición de la Copa América. 5 minutos más tarde, Riquelme puso cifras definitivas desde los 11 pasos. La albiceleste avanzó a la final, mientras que el tricolor nuevamente iba a tener que conformarse con la búsqueda del tercer puesto. Su rival fue otra gran selección, Uruguay. Los charrúas tomarían la ventaja al 22 con un gol de remate de cabeza de Sebastián el Loco Abreu, pero México no solo estaba disputando el triunfo, sino el orgullo. Sacaron la garra y al 38 de penal Cuauhtémoc lo empató. En el segundo tiempo, luego de una pérdida de balón de los celestes en medio campo, Omar Bravo condujo el balón y desde fuera del área le pegó de derecha para poner el 2-1. Y finalmente al 75, Andrés Guardado haría un golazo con la zurda, un bazucazo imposible para el guardameta. Con esto se selló el triunfo mexicano, siendo la tercera mejor selección de este torneo. En 1991 se había oficializado la invitación formal de México para participar en la Copa América, el certamen más antiguo de selecciones nacionales en el mundo. El debut fue en la edición de 1993, celebrada en Ecuador. Pese a ser la primera vez del cuadro tricolor, se recuerda como una de las mejores participaciones en su historia. Comandados por Miguel Mejía Barón, buscaron dar un golpe de autoridad desde el primer partido, pero enfrente se presentó la selección colombiana, que contaba con jugadores como el Pibe Valderrama, Valencia y Aristizábal. Sonó el silbatazo inicial y el Estadio 9 de Mayo era un hervidero de pasiones. Al minuto 35, Valencia puso un remate de volea con la marca pegada para anotar un golazo. Así el cuadro cafetalero se iba arriba en la pizarra. Pero en la segunda mitad, luego de un rechace del guardameta colombiano, el esférico quedó servido para que Sague marcara el del empate. A 3 minutos del final llegó la polémica, una jugada que terminó dándole el triunfo a los sudamericanos y en la que todo el equipo mexicano corrió a reclamarle al árbitro, pues para ellos el balón no rebasó la línea de gol. Hay una toma por detrás de la portería en la que se observa que la redonda no rebasa la línea, pero en aquellos años sin VAR se podían cometer errores garrafales como este. Así se dio un debut agridulce e injusto, un golpe del cual el tricolor tenía que buscar recuperarse a toda costa. El segundo rival fue Argentina. Los invitados al torneo surcontinental tuvieron desde los primeros minutos algunas llegadas de peligro. Fue al minuto 14 que tras marcarse una falta fuera del área, Hugo Sánchez se avivó y puso un pase para David Patiño, quien definió el 1-0. Pero 14 minutos más tarde, Oscar Ruggeri hacía el empate. Finalmente así quedó el marcador.
La última prueba en fase de grupos para México fue contra Bolivia, un encuentro muy disputado, pero ninguna de las selecciones logró marcar la diferencia. Habrá que decir que Jorge Campos fue factor durante estos primeros 3 enfrentamientos, y en general fue importante para el logro de la selección en esta edición del certamen. Con 2 unidades se clasificaban a cuartos de final como uno de los mejores terceros lugares de grupo. El rival fue Perú, y esta vez veríamos una cara contundente de los dirigidos por Mejía Barón. García Aspe marcó el primero de penal, luego al 43 vendría un tremendo golazo de Zague, quien bajó el balón con el pecho y antes de que cayera le metió la zurda para ponerla pegada al poste. Un minuto después García Aspe haría su doblete. Para el minuto 49 Hugo comenzaría una gran jugada, la pasó para Zague, quien de taquito la dejó atrás con David Patiño, quien la puso en la red. México ya lo ganaba 4-0 fácilmente. Como era de esperarse, el orgullo apareció y los sudamericanos lograron descontar. Primero al 52 por la vía de penal y luego Juan Reynoso haría el segundo a favor de Perú. Así quedó el marcador y México se colocaba en la antesala de la final. Pero para poder llegar al escenario cumbre, primero había que enfrentar a los anfitriones en semifinales. Los mexicanos salieron con todo a buscar la victoria. Tuvieron varias aproximaciones, como un remate que la saga local salvó en la línea de gol, luego una descolgada que no pudo terminar en la red, hasta que finalmente al 23 Hugo Sánchez remató de cabeza en un tiro de esquina para abrir el marcador. Los ecuatorianos se sorprendieron de que el rival no escatimó y fue muy ofensivo. Al 54 Ramón Ramírez pondría el 2-0, cifras definitivas, y así el debutante llegó a la final. Fue un partido que llamó poderosamente la atención, pues enfrente estaba la albiceleste. La primera mitad estuvo llena de valentía, mucha disputa, con un cuadro tricolor queriendo dar la campanada. Al medio tiempo el 0-0 en el marcador abría la posibilidad de ser un partido para cualquiera, pero el talento, las individualidades de calidad de Argentina se hicieron presentes. Primero Batistuta, quien ganó un mano a mano y fusiló a Campos para tomar la ventaja. Al 67 Benjamín Galindo lo empató desde la vía penal. Cuando parecía que la final se definiría en el alargue, Batistuta sacó otra genialidad en el área rival y con la zurda liquidó el partido. Así se coronó la albiceleste, pero indudablemente la selección mexicana fue una grata sorpresa, quedando subcampeón en su debut en Copa América. La quinta participación del equipo tricolor ha sido otra de sus actuaciones memorables en esta competencia. Dicha edición se celebró en Colombia en 2001, el debut fue contra la verde amarela y en el papel se presagiaba lo peor para los dirigidos por Javier Aguirre. Sin embargo, fue todo lo contrario, pues muy temprano en el partido, al minuto 5, se cobró un tiro de esquina y luego del rechace del guardameta brasileño, Jared Borghetti se encontró el balón para empujarlo al fondo de la red. Sorpresa en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, México lo ganaba 1-0. Vendría el embate brasileño, pero entre imprecisiones, fallas muy claras y atajadas de Óscar el Conejo Pérez, el cuadro mexicano pudo aguantar el resultado y quedarse con los primeros 3 puntos. El siguiente rival fue Paraguay, con quien empataron sin goles, pero al menos le dejó un punto más al tricolor para colocarse en el segundo lugar del grupo. La última prueba durante esta fase fue contra Perú. Penosamente para los aztecas, se llevaron la derrota con un tanto de Roberto Olsen. Ya en los cuartos de final, el seleccionado mexicano enfrentó a Chile. Al minuto 17, Gerardo Torrado metió un centro que de Nigris bajó para el Cabrito Arellano y este definió para marcar el 1-0. Nuevamente el Conejo Pérez fue fundamental para mantener el arco intacto. Al 78, Daniel Osorno hizo el segundo con el que se decretó la clasificación a semifinales. El 25 de julio fue el día en que el cuadro tricolor se vería las caras con los charrúas. Muy pronto en el partido, Jared Borghetti nos regalaría una definición extraordinaria para adelantar a México y poner a soñar a toda la afición. Sin embargo, un contundente remate de cabeza de Richard Morales le daba el empate a Uruguay. Jared tuvo una oportunidad clara completamente solo, pero el arquero atajó. A los 20 minutos del segundo tiempo, vino una falta en el área para decretar una pena máxima en favor de la escuadra comandada por Aguirre. García Aspe le metió un izquierdazo para romper la red y así firmó el triunfo mexicano. La final se jugaría frente a los anfitriones. A diferencia de 1993, esta vez había una ilusión por parte de la afición tricolor por ver a su selección levantar el trofeo, pues se tenía buena estratega, una plantilla experimentada, pero sobre todo mucha garra y buen fútbol. Las dos escuadras salieron con todo en busca de la victoria. Aristizábal puso un remate en la base del poste, Jared Borghetti buscaba bajar un balón en el área, pero la marca siempre estuvo presente para contenerlo. Los guardametas haciendo el máximo esfuerzo para mantener el 0-0. Fue hasta el minuto 65 que vino una jugada
jugada a balón detenido en favor de los colombianos, un centro extraordinario que Iván Ramiro Córdoba logró rematar sobre dos mexicanos para mandarla a guardar a la red, y así lograr que los festejos se quedaran en casa. Colombia fue campeón de Copa América, pero aquella participación de México fue inolvidable, una selección que llenó de orgullo a toda la afición. Así llegamos al final con las mejores participaciones del tricolor. ¿Cuál ha sido para ti la mejor participación de México en el certamen? Cuéntamelo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, compartirlo con amigos, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres de un nuevo video. Eso nos ayuda muchísimo para que sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.